carta del escritor a los Hebreos, en el capítulo 2, y de ahí vamos a partir, hermano. Dice aquí el capítulo 2, versículo 13, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y otra vez, yo confiaré en Él, y otra vez, he aquí, yo y los hijos que me dio Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó. 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice, en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Alabamos a Cristo. Cantamos un canto grande poder, ¿verdad? Se fue formando dentro de un vientre. A Él le plació al Señor venir a este mundo, hermano, a padecer, a sufrir juntamente con nosotros, hermano, a dar su vida, y vino como el Hijo de Dios. Vino a ponernos en el ejemplo realmente, hermano, cómo es que debe ser un hijo de Dios, hermano. Y por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Agradezco al Señor, hermano, que nos haya dado la vida, que hayamos tenido un nacimiento según la carne, pero yo le agradezco más aún al Señor que hayamos tenido otro nacimiento mejor, hermanos, que es por el agua y por el Espíritu, hermano. Quisiera que meditáramos un poco en cuanto a los hijos de Dios, hermano, que qué grande es, hermano, tener esta bendición de parte del Señor, pero que también es un grande compromiso. Un grande compromiso que Dios nos ayude a considerarlo a todos, ¿verdad? Los que por gracia, Señor, nos ha alcanzado. Bendito sea el Señor Jesucristo, hermanos. Ahí en el capítulo 1 del Evangelio según Juan, bendecimos al Señor Jesús porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es misericordioso. Qué bendición tan grande, hermanos, es tener a Cristo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 11 y 12 y 13. Amén. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, o más de Dios, hermano. Esto es algo muy maravilloso, hermano, que quizá nosotros, a lo menos yo, ni siquiera, hermano, me hubiera imaginado. Digo esto porque uno imagina muchas cosas en el mundo. Las cosas de Dios no son de imaginación, porque son reales, son verdaderas. Pero le digo, antes del conocimiento de Dios, yo ni siquiera me hubiera imaginado esta bendición tan grande, o que el Señor hablaba, hermano, de un nacimiento, ¿verdad?, que es según Dios y no según la carne, o no según la voluntad de un hombre o de un varón, sino según la voluntad de Dios, hermano. Y esto, hermano, ha sido pues muy maravilloso, porque el Señor empezó a obrar
por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, empezó a tocar el corazón, empezó a quitarnos cosas, hermano, de las cuales uno estaba habituado, de las cuales uno hacía según el mundo, según la carne, según la condición del pecado en el cual nosotros vivíamos en otro tiempo, hermanos. Y a eso estábamos habituados, en eso nos movíamos, en eso vivíamos, pensando que hacíamos bien, que todo eso era solamente en este mundo, hermanos. Pero cuando Cristo se manifestó por su palabra, por su amor, por su misericordia, hermano, que empezó a llegar esta palabra maravillosa, empezamos a experimentar lo espiritual, empezamos a experimentar lo de Dios, hermano, que antes no lo habíamos sentido, no lo habíamos ni siquiera, como le decía hace un momento, ¿no? Ni siquiera nos imaginábamos cosas tan maravillosas. Uno se imagina muchas cosas, hermano, pero ya cuando está uno en Dios, hermano, ve la verdad del Señor y ve cómo obra y ve cómo bendice. O sea, esto ya no es de imaginación, hermano. Esto es verdadero. Lo que hace Dios en los corazones para transformar las vidas por medio de su Espíritu, hermano. Y es su voluntad. Santiago capítulo 1. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gloria a Dios, hermanos. Mas a todos los que le recibieron, hermano, qué hermoso es recibir a Cristo. En aquel entonces, hermano, cuando el Señor vino a este mundo, el Señor, hermano, se manifestó y muchos le rechazaron, muchos no le recibieron, como dice la Escritura. Mas a todos los que le recibieron su enseñanza, recibieron su misericordia, hermano, el evangelio que Él trajo, hermano, les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios, hermano, a los que creen en su nombre. ¿Usted cree al nombre de Jesucristo? Al nombre del Señor Jesús, hermano, amén, porque Él es el nombre que es sobre todo nombre, y sabemos a quién hemos creído. Aquí dice el capítulo 1, versículo 17. Gloria a Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende, hermanos, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad, hermanos, no de la voluntad de carne, de voluntad de varón, hermano. ¿De voluntad de quién es esto, hermano? Pues del Padre de las luces, hermano, de Dios, amén. Él de su voluntad, dice esta versión, nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias, hermano, de sus criaturas. Algo que Él, hermano, obró, en el cual trabajó por medio de su verdad, por medio de su palabra, hermano, en nuestros corazones, en nuestro interior, hermano, transformando para que nosotros pudiéramos ser nuevas criaturas, hermano, con un nuevo nacimiento, ya no según la carne, sino según el Espíritu. Alabamos al Señor Jesús. Versículo 21. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibir, porque todos los que le recibieron, hermano, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir con mansedumbre la palabra, hermano, ingerida o implantada, la cual puede hacer salvas vuestras almas, hermano. Esto vino, hermano, de parte del Señor para que nosotros tuviéramos su palabra. Y esa palabra, hermano, descendió de lo alto para que nosotros pudiéramos recibirla, y recibiendo esta palabra nos diera el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios, hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Qué grande compromiso, hermanos. Consideraba yo los hijos de Dios. Anteriormente he escuchado en algunas ocasiones, y antes de conocer de la palabra, se dice: todos somos hijos de Dios. Eso se escucha por muchos lugares, pero la Biblia, hermano, enseña otra cosa,
que no todos somos hijos de Dios. Solo aquellos, hermano, que reciben su palabra, que obedecen su palabra, que hacen la voluntad de su Padre. Esos son los hijos de Dios. Nosotros cuando empezamos, creo todos, hermano, empezamos con muchas deficiencias, faltas, errores y pecados, muchos. Entonces el Señor obrando, así como nos engendró en el vientre de nuestra madre, también empieza a hacer una obra interior en nuestro ser por medio de la verdad, por medio de su palabra. Y el Señor empieza, hermano, a quitar todo, hermano, lo que hacíamos anteriormente que no era agradable a Dios, hermanos. Por ejemplo, nuestras manos, hermano, dice por ejemplo la Biblia que levantemos nuestras manos al cielo, al Señor, hermano, sin ira y sin contienda. Anteriormente, hermano, nuestras manos estaban maleadas, hermano, tenían mucho mal, porque nuestros pensamientos, todo lo que nos guiaba eran malos pensamientos, malos deseos, cuestiones que uno traía ahí adentro de su corazón o de su mente. Y esas cosas, hermano, que uno hacía, Dios, hermano, vino a quitarlas, hermano, a formar otro nuevo hombre, hermano, no según la carne, sino según el Espíritu, según Dios, hermano, para ser hijos de verdad, para la gloria de su nombre, hermanos. Mire, hay una escritura, por ejemplo, ahí en Colosenses capítulo 3. Alabamos al Señor Jesús. Bendecimos al Señor Jesucristo. Grandes y maravillosas son las obras del Señor. Capítulo 3. Bendito sea el Señor Jesús. Versículo. Vamos a leer desde el versículo 5. Amén. Dice ahí: amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. 6. Por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. 7. En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, viviendo en ellas. Tiempo pasado, amén, hermanos. 8. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. Y no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento, hermano, es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Qué bonito, hermano. Oiga, ser semejantes a Él, hermano. Ser semejantes al Señor. Pero el Señor, hermano, por medio de su palabra, quiere que todos sus hijos, hermano, todos los que por gracia de Dios hemos nacido de nuevo, hermanos, vayamos quitando esas cosas, hermano. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se considera usted en este tiempo, hermano? Leyendo la Escritura. ¿Cómo se siente usted como hijo de Dios o hija de Dios, hermanos? ¿Cómo está con la ira, con el enojo, con la malicia, con la maledicencia, con torpes palabras, con la mentira y tantas cosas que puede haber, hermanos? En un hijo de Dios, hermano, en alguien, hermano, que ha nacido de nuevo, estas cosas ya no deben estar. No debe haber torpes palabras, hermano. No debe haber ira, malicia. Y son muchas cosas, hermano, las que nosotros tenemos que trabajar como hijos de Dios, hermano.
como hijos de Dios. Porque si queremos ser semejantes, hermano, semejantes a Él, a la imagen del que nos crió, tanto espiritualmente hablando, el alma, hermano, formándonos en el vientre de nuestra madre, como también en el espíritu, hermano, tocando nuestros corazones, transformando nuestras vidas por medio de su palabra. Todo lo ha hecho Él, hermano, con el propósito que seamos semejantes a Él, semejantes al Hijo amado, semejantes a Jesucristo, para la gloria de Dios, hermano. Nosotros tenemos que trabajar con todas estas cosas, hermano. Miren, vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Alabamos a Cristo. Bendito sea nuestro Señor para siempre. Gloria a Dios. Capítulo 5. Hay cosas, hermano, que uno considera y que dice al Señor: ayúdame, Señor, ayúdame para ser un verdadero hijo tuyo, un verdadero hijo tuyo, que demos testimonio del Señor, hermano. Creo que en el tiempo que el Señor nos ha alcanzado hasta esta fecha que tenemos, todos, hermano, hemos ido mejorando, aunque sea poco, pero ir mejorando, hermano. Porque como humanos, hermano, como no estando habituados a la palabra, la enseñanza de nuestro Padre, teníamos muchos hábitos, hermano, y el Señor nos va quitando, nos va perfeccionando por su gracia y su misericordia. Pero hay cosas que todavía pueden ser que por ahí están, hermano, y que no deben de estar ya, porque pueden ser estorbos, hermano, para seguir adelante, inclusive tropiezo para alguien, hermano, y alguna cosa que pueda suceder ahí, hasta con usted mismo, para tener la comunión con su Padre. Capítulo 5, versículo 9. Amén, hermanos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores, hermano. Yo considero la Escritura, hermano, cuando le dijo el Señor a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Y lo dice: no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz, hermano, que Cristo dejó, y que de esa paz hemos recibido también nosotros, hermano, esa tiene que estar en nosotros, en nuestros corazones, hermano. Tiene que estar en nuestras vidas la paz de Cristo, hermano. Esa paz hermosa, hermano, debe estar en nosotros. Si no, ¿cómo podríamos ser pacificadores? ¿Cómo podríamos, hermano, interceder el uno por el otro si yo no tengo la paz de Cristo, hermano? Si yo soy pacificador. Un pacificador es el que lleva la paz, hermano, el que lleva la palabra de Dios, hermano, para que aquel o aquella se reconcilien primeramente con el Señor, hermano, y después también se vaya reconciliando en una de las cosas, o cada una de las cosas en las cuales se ha distanciado en este mundo. Porque hay hijos que a sus padres, hablando terrenalmente, los odian, por ejemplo. Hay quienes entre hermanos carnales se odian y no se pueden ver. Hay quienes, hermano, de una u otra manera viven en rencor y en ira y en contienda diariamente en este mundo. Entonces, si el Señor nos puso la paz a nosotros, primeramente Él pone esa paz en nosotros para ser pacificadores con todo el mundo, mayormente con sus hijos, ¿no? Entonces, bienaventurados los pacificadores. Y luego dice: porque ellos serán, hermano, llamados hijos de Dios. Yo considero esto, hermano,
en un tiempo pasado, ¿cómo podríamos llegar a ser hijos de Dios, hermano? Si no somos pacificadores, si no tenemos la paz de Cristo, hermano. Entonces, cuando el Señor llega a nuestras vidas, hermano, empieza a quitar uno las cosas que dañan o perjudican, primeramente a mí, hermano, que si es rencor, que si es ira, que si es contienda, que si es disensión, o que son muchas cosas las que puede traer uno, hermano. Esas cosas Dios quiere que las quitemos, o quitárnoslas Él y obrar y hacernos nacer de nuevo, hermano. Sin esas cosas ya, sin ira, sin contienda, hermano, sin situaciones que hay ahí en nuestra mente y corazón que afectan nuestra vida espiritual con el Señor, con nuestro Padre, que se interponen aquellas cosas, hermano, y no podemos tener la libertad de orarle al Señor o a nuestro Padre como es debido, porque hay cosas ahí, y esas cosas, hermano, a veces las transmite uno en lugar de transmitir la paz de Cristo, ser un pacificador con los demás. Entonces, la Biblia aquí enseña: bienaventurados los pacificadores, porque ellos, hermano, y lo dice, serán. Porque, hermano, yo lo puedo mirar de esta manera, que si realmente cuando llega Cristo a nuestras vidas no somos pacificadores, hermano. ¿Qué esperanzas que yo voy a tener la paz del Señor o voy a ser un pacificador, hermano? Yo tengo muchas situaciones antes de Cristo, antes de que el Señor venga. Entonces yo no puedo ser un pacificador si Cristo no llega a mi vida y me da de su paz, y me da de su amor, y me da de su misericordia, y transforma mi vida en una nueva criatura, hermano. Y si Dios obra para hacerme una nueva criatura, es para que yo sea un pacificador verdaderamente como hijo de Dios. Por eso serán llamados hijos de Dios los tales pacificadores. Si yo no tengo esa paz, si yo no soy un pacificador, si en lugar de eso hay otras cosas, hermano, ¿cómo podría yo decir soy un hijo de Dios? Y miren, considero esto. Hace tiempo, hermano, hace como unos 13 años, yo antes tenía muchos enemigos en el mundo, y creo que a lo mejor todavía, no sé si Dios, yo le pido mucho a Dios por ello, que obre en sus corazones y en sus vidas, y que ponga paz, y que si yo no soy el que les va a llevar el Evangelio un día, que sea otro, pero que llegue el Evangelio. Y yo me gocé hace unos días porque vi a uno de ellos, hermano, y ya está escuchando la palabra de Dios. Él no me conoció, yo sí lo conocí. Pero miren, el asunto es que en aquel tiempo, hermano, uno de ellos por ahí hizo alguna situación, ¿verdad? Al hermano Ramón, mi cuñado, yo le había vendido una camioneta, y recuerdo que este hombre pensó que todavía era mi camioneta y me estaba hablando y me estaba retando ahí en la casa de mis padres. Y como no salía, él agarró un ladrillo, agarró piedra y empezó a quebrar los vidrios, a pegar a la camioneta. Entonces, hermano, a mí me avisaron y a mí me dio mucho coraje. Mucho coraje, hermanos. Y yo quería ir a pelear con él. Esa es la verdad, hermanos. Entonces, hermano, yo me quise postrar a orar. Cuando me postré a orar, hermano, yo le dije: Señor, aquí estoy, y no pude orar, porque eso me impedía lo que traía ahí. Entonces esa noche le batallé mucho, no fui, y ahí estaba con mi mente, y ve, hazle, y que esto, y que el otro, y así, muchas cosas, pensamientos. Entonces, era mucha la inquietud que traía, hermano, por esa situación de coraje. Me fui al siguiente día, recuerdo que por allá a la primavera, al bosque de la primavera, para yo encontrar la paz y que la tranquilidad. No, hermanos, fui y regresé igual, hermanos. Yo lo que necesitaba era la paz de Cristo en mi corazón. Llegué ese día, era un lunes, y le dije al Señor: aquí me voy a poner a orar, Señor, y yo no me voy a ir de aquí a dormir hasta que no me quites esto que yo siento aquí en mi corazón, porque no lo quiero sentir. Pues no sé, aquí voy a insistirte, Señor. Y empecé a orar, hermanos. Empecé a orar. Me cansaba, me levantaba.
levantaba, caminaba, levantaba mis manos, y aquí estoy, Señor, me volví a postrar. Y al tiempo, hermano, antes de amanecer, el Señor, por su misericordia, descendió ahí. Y le digo, hermanos, que es una presencia tan especial que usted debe experimentarla. Algo tan perfecto, algo tan especial que no es de esta tierra. O sea, hablando carnalmente, es un espíritu de poder, de gloria, que entró, hermanos, a mi corazón y sacó todo aquello. Yo pude sentir cuando fue libre de aquello, hermano, de que sentía. Y enseguidita, hermano, en lugar de sentir aquel coraje que sentí antes, hermano, empecé a decir: bendícelo, Señor. Obra en su corazón, Señor. Que Él pueda sentir, Padre mío, lo mismo que yo estoy sintiendo. Que este poder que transforma y que cambia y que hace obras maravillosas, Él también lo puede experimentar. Y enseguida, hermano, era un gozo y una bendición que estaba ahí, porque Dios había obrado, hermanos. Y quizá si en otro tiempo, hermano, me hubiera dicho alguien: pues tú tienes que llevar la paz con Él. No, ¿qué paz? O sea, no, hermanos. Pero cuando Cristo obra en verdad, hermano, por medio de su Espíritu, por medio de su palabra y por medio de su gracia, hermano, es algo glorioso. Es algo maravilloso, hermanos. Esa noche ya no pude ni dormir, hermanos, del gozo que sentía. Al siguiente día me fui con un arquitecto, le pude compartir la palabra de Dios. Se soltó llorando el arquitecto: muchas gracias por tus palabras. No, dije, no soy yo, es el Señor Jesucristo que quiere tratar en tu vida. Y así, hermano, ¿cómo es que el poder de Dios tan grande por medio de su Espíritu puede hacer obras maravillosas? No es carnalmente, hermano, es espiritualmente, obrando verdaderamente el Espíritu de Dios en los corazones. Y miren el capítulo 5 aquí mismo, versículo 43. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo: amad. ¿A quién, hermano? Será difícil amar a vuestros enemigos, hermano. A los que nos han hecho mal, o que hemos hecho mal y que tenemos ahí pleito, ira y contienda, hermano. El mandamiento de Dios, hermano, es: amad aún a vuestros enemigos. ¿Sabe que siento amor por ellos, hermano? Yo no lo hubiera sentido antes, hermano. Le mentiría. Pero cuando Dios obra y transforma, Él es el que hace obras gloriosas, hermano. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. ¿Y qué dice? Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y lo dice el 45: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Estas son palabras del Señor, hermano, para que seamos hijos de vuestro Padre que está en los cielos, hermano. Me pongo a pensar que un hijo de Dios tenga rencor contra alguien, hermano. Me pongo a pensar, fíjense, estoy hablando de un enemigo, hermano. O sea, el Señor sabe por qué lo dice, hermano. Si a veces no sabemos amar a nuestros hermanos, hermano. Si a veces no amamos a nuestros hermanos, quizá, ¿cuánto más a un enemigo? Se pone difícil el caso, hermano. Se pone difícil, pero el Señor, hermano, en esta parte nos dice: oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero ya dice: mas yo os digo. Y si Él lo dice, hermano, y Él es nuestro Padre, pues hay que obedecerle, hermano. Amad a vuestros enemigos
Es difícil, hermano, si Dios no obra, quiero decirle. Si uno no le suplica al Señor, si no le pide en su misericordia que obre primeramente en uno para amar al enemigo, sería imposible orarle al Señor por ellos, hermano. Y esta parte es muy importante. ¿Cuántas cosas, hermano, en el mundo puede uno recibir del mundo, hermano? Cosas de personas, de esto, lo otro, malas caras, hasta, bueno, situaciones por ahí de, hasta como odio, ¿verdad?, que le tienen a uno. Mayormente, hermano, porque uno sigue a Cristo, hermanos. Pues ámelos y ruegue y clame por ellos. El principal Hijo de Dios, hermano, vino y lo mostró, vino y lo hizo, y Él se ha glorificado en sus hechos, hermano. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. 46. Porque si amares a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? El 47. Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? 48. Sed pues perfectos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre, hermanos, que está en los cielos, es perfecto. Ese es el mandamiento de Dios, que seamos perfectos como quien, hermano. Como el que nos engendró, hermano. Como el que está obrando en nuestros corazones, como el que está obrando en nuestras vidas hasta este día. Alabado sea el nombre de Jesucristo, hermano. Amén. Por eso, allí en carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, hermano, ahí en el capítulo 4, miren, gloria a Dios por la palabra, hermano. Gloria a Dios por sus palabras maravillosas que nos han ido transformando, han ido obrando en nosotros con poder, hermano. Su poder no se puede negar, hermano, cuando se siente, cuando puede llegar y lo transforma y cambia su vida. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 4, versículo 11, hermanos. Amén. Y Él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores o maestros, como dice la versión 60. El Señor, hermano, en su misericordia, hermano, dio apóstoles, hermano, dio profetas. El Antiguo Testamento, hermano, tenemos muchas profecías. En el Nuevo Testamento tenemos muchas profecías que están escritas aquí, hermano, en las cuales hacéis bien en estar atentos, hermano, porque tenemos la palabra profética más permanente o más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así dice la Biblia, hermanos. Amén. Entonces, esta parte, hermano, ya tenemos esa palabra profética, y también dice que nos dio a otros evangelistas, hermano. Qué bonito es cuando alguien, hermano, se dedica también a llevar las buenas nuevas de salvación, hermano. Que lleva la palabra de Dios, hermano, y que llega a un hogar y que les empieza a hablar del evangelio de Cristo, de la palabra de verdad, la que transforma, la que hace nacer de nuevo, la que obra en los corazones, las que transforman las vidas, hermano. Eso es lo que estableció Cristo, que por esa gracia, hermano, yo recibí y usted recibió, y hoy por esa gracia estamos aquí, hermano. Ahora, fíjese, gloria a Dios, sigue diciendo: para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación
del cuerpo de Cristo. Como el Señor, hermano, en su cuidado dejó todo esto, hermano, para perfección de usted y mí, para perfección de nosotros, hermano. Esto lo leo a razón de que leímos allá en Mateo al final: sed pues vosotros perfectos, ¿como quién, hermano? Como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo podemos llegar a ser perfectos? Bueno, aquí está, hermano, el orden de Dios para irnos perfeccionando como hijos de Dios, hermano. Para irnos perfeccionando como hijas de Dios, hermano. La perfección que obra por su palabra, por lo que Él dejó establecido, para edificación, para perfección de los santos, para edificación del cuerpo de Cristo. 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de quién, hermano, del Hijo de Dios. Mire, hermano, conocer al Hijo de Dios, cómo se condujo, cómo honró a su Padre, cómo hermano, Él se movió en este mundo, hermano, haciendo la voluntad de Dios, hermano, como hijo, aunque Él es mismo Dios, pero como hijo demostró ser obediente, hermano, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, hermano. Es una manifestación de Dios muy maravillosa, un ejemplo a seguir nuestro Señor Jesucristo. Como Hijo de Dios se manifestó a este mundo, y como Hijo de Dios que vino también para enseñarnos a nosotros y perfeccionarnos a cada uno, hermano, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. 14. Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios de error. Que ya no seamos niños fluctuantes, de aquí para allá, de allá para acá. Lo bueno que aquí no hay eso, hermano, pero a veces cuando no se afirman los hijos de Dios, hermano, están en un lugar y ya no les gusta algo, hermano, no soportan y se van a otro lugar. Y luego llegan a aquel lugar y tampoco soportan y se van a otro lugar, hermanos. No, hermano, tenemos que irnos perfeccionando, hermano, a ser semejantes como el Hijo de Dios, como nuestro Señor Jesucristo, hermanos. 15. Antes siguiendo la verdad, ¿cómo, hermanos? En amor, hermano. Crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido o la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Dice el 20. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Qué bonito, hermano, la enseñanza perfecta de nuestro Señor, hermano. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Mire, la enseñanza que tiene el Señor desde sus profetas, de sus apóstoles, sus siervos, hermano, es una verdad, una cosa maravillosa, que en verdad transforma, que en verdad rescata, que en verdad hace algo especial en el ser humano, hermano. Esta verdad, estas cosas que hemos recibido de Cristo, hermano, si habéis sido por Él enseñados, mire, dice el 21, pero le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, como la verdad está en Jesús. 22. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error o engañosos, hermano, y renovarnos en el espíritu de vuestra mente. 24. Y vestir el nuevo hombre
que es criado conforme a Dios, no conforme a la carne, no conforme a voluntad de hombre, ni conforme, hermano, a cualquier otra cosa de este mundo. No, este hermano tiene que ser criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Y note, por lo cual, dejada la mentira, hermano. O sea, es una enseñanza, hermano, del Señor, de lo que ya dejó establecido para que nosotros vayamos perfeccionándonos como hijos de Dios, hermano, para ser mejores, para la gloria de nuestro Padre, hermano, de la enseñanza que Él nos dejó establecida, que muchas veces la hemos escuchado ya por un pastor, ya por un ministro, ya por un evangelista, hermano, y que esta palabra sigue corriendo, sigue siendo glorificada, sigue transformando vidas, sigue cambiando corazones, sigue obrando en los hijos de los hombres, hermano. Obra maravillosamente esta enseñanza, esta verdad que está en Jesús, hermano. Por eso leemos el 25. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si hemos aprendido y si hemos sido enseñados, hermano, es tiempo de actuar. Si sigue haciendo todo esto, no es bueno, hermano, no es agradable delante de Dios. No, hermanos. Como un hijo de Dios todavía hay pleitos, hermano. Como una hija de Dios todavía hay pleitos. ¿Que no hemos sido enseñados con la verdad que está en Jesús, hermanos? ¿Que no se nos predica de día con día lo que tenemos que hacer, hermanos? Si no hemos mejorado, hermanos, ¿qué hay que hacer, hermanos? Si ya hemos mejorado, pues denle gloria al Señor, hermano. Pero hay cosas que quizá ahí están con usted y todavía conmigo, no sé, según el caso, y que no hemos podido quitar y que no le agradan a nuestro Padre. Y que Él nos dejó esta escritura, esta enseñanza para perfeccionarnos. Pero cuando se nos dice una cosa, parece que no escucho. Parece que oigo, pero luego se me olvida, no sé qué pasa. Y sigo haciendo lo mismo, hermano. Airaos y no pequéis. Si llega algo ahí a tu vida, mantente como hijo de Dios, honrando a tu Padre, y no le des a esa boca, hermano, que hable cosas que no debe hablar. A esa lengua que se suelte y empiece a maldecir o a decir cosas mal. No, hermano, no le permitas. Ora a tu Padre que está en los cielos, hermano. Tu Padre que está en secreto te recompensará en público, hermano. Amén. Porque tú le clamas a Él. Y si sabes, hermano, y si sé que hay algo que no está bien y que nuestro Padre no le agrada, usted póngase a orar y estoy seguro que el Señor se va a glorificar y el Señor le va a levantar de ahí, hermanos. Porque Él es fiel. Y Él es nuestro Padre y misericordioso, hermanos. 27 dice: ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. 29. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes, hermano. Muchas veces, desafortunadamente, hermano, el cristiano, la cristiana, hijo o hija de Dios, a veces, hermano, suelta ahí sus palabras fuertes delante de un oyente, delante de alguien, delante de esto, pero palabras, hermano, que ay, Señor Jesucristo, o sea, se oye mal, hermanos. Y delante de las personas, o algunas personas, o inclusive alguien que no quiere de las cosas de Dios y oyendo esto es para ser igual, pues mejor así me quedo, dicen. No, hermano, nosotros tenemos que dar testimonio del Señor y que Dios nos ayude, como nuestro Padre celestial, hermano. Ninguna palabra torpe o corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis. Te voy a decir en estas palabras: y no contristéis a tu Padre, hermanos, porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos engendra, hermanos. Él es nuestro Padre realmente. Y no contristéis al Espíritu Santo, que viene siendo nuestro Padre, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura, enojo, ira,
voces o gritería y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Es la enseñanza, hermano, es lo que trae la Biblia, es lo que trae nuestro Padre, que nos dejó establecido ya por sus santos profetas, por sus apóstoles, hermano, por sus pastores, por sus ministros, hermano, por los evangelistas, lo que es de Dios para nosotros, para irnos perfeccionando cada día como verdaderos hijos de Dios, hermano. El 32, antes sed unos, dice, los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros como también Dios os perdonó en Cristo. 5:1. Sed pues imitadores ¿de quién, hermano? ¿Como quién, hermano? Como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios, hermano, de nuestro Padre, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Que no seamos desobedientes nosotros. Ser imitadores de quién, hermano? De nuestro Padre, de Dios. Como hijos amados. ¿Seremos hijos amados o no, hermano? Hermano, todo lo que ha dado Dios por nosotros, hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, hermanos, mantenga la vida eterna. Haber entregado a su Hijo unigénito, hermano, por nosotros. Dar su vida, abstenerse de toda cosa de este mundo, de todo deseo del mundo, y dar su vida sin mancha, sin contaminación, como un cordero sin mancha, hermano, para ser entregado por nosotros, hermano. No demostraría su amor hacia nosotros como hijos amados, hermano, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hermanos, para venir a manifestar su gloria, su amor, su misericordia, su amor, su perdón por aquellos que íbamos a ser engendrados por su Espíritu Santo, hermanos. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Alabamos al Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Como hijos, hermano, amados, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes. ¿Sí lo tenemos, hermano? Como hijos obedientes. Que eso, hermano, se nos quede muy bien guardado en nuestro corazón. Como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. En la ignorancia cometimos muchas cosas, hermano. En la ignorancia fuimos muy desobedientes, hermano, aún a nuestros padres terrenales. ¿Cuánto más a nuestro Padre Celestial? Ni siquiera le conocíamos, hermano. Deseos de una manera, deseos de otra, hermano. Alguien podría aplicar deseos mundanos como la fornicación, la idolatría, el adulterio, el dinero. Son deseos, hermano. Pero también cómo se llegaron a tener deseos de matar, deseos de pelear, deseos de tener contienda, hermano. Muchos deseos, hermano, que era lo que había en nosotros antes, cuando estábamos en ignorancia. Pero ahora que ya no estamos en ignorancia, hermano, que el Señor nos ha establecido su palabra, sus mandamientos para nosotros que somos engendrados por Él, para ser criados según Dios, hermano. Esta palabra
es para eso, para que usted y yo nos perfeccionemos, para que seamos hijos obedientes y ya no nos conformemos a esos deseos, o ya no los practiquemos, o ya no los hagamos. Esos tienen que quedar atrás, hermano. Y dice el 15, sino que como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación o en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santos. Y si invocáis, fíjese, hermano, por Padre, qué bonito es invocar por Padre al Señor, ¿no cree usted, hermano? Pero mire, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿cómo hay que conducirnos, hermano? Con temor. ¿De vez en cuando, hermano? ¿No? Todo el tiempo de vuestra peregrinación o de nuestro caminar, hermano, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir o conversación, la cual recibimos de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros, hermano. Esto que hizo el Señor fue por amor a sus hijos, hermano, a los que hemos de creer por Jesucristo, por la palabra, a nuestro Dios. Dice el 21, que por Él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean Dios. 22, habiendo purificado vuestras almas, ¿cómo? En la obediencia de la verdad, hermano, la verdad que está en Jesús, lo que Él dejó establecido por el Espíritu. ¿Qué más dice, hermano? Fíjese, hermano, un amor fraternal, sin fingimiento, amados los unos a los otros, entrañable, de corazón puro, hermano. 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, hermano. Si nosotros fuimos renacidos por esta palabra, ya no es para desobedecer, hermano, es para obedecerle a nuestro Padre y valorar, hermano, tener en alta estima lo que el Señor ha hecho por nosotros, entregar su vida por amor por nosotros, hermano. Su palabra la dejó para que usted y yo fuéramos primicias de sus criaturas, renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 24, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se seca la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, hermano, que eso es lo que ha hecho posible que usted y yo seamos nuevas criaturas, que usted y yo podamos ser diferentes, hermano, porque Cristo en nuestras vidas, Cristo el Señor en nuestros corazones, es lo que hace posible que usted sea alguien diferente, un hijo o una hija de Dios, para la gloria de nuestro Padre. Filipenses capítulo 2. Bendito sea nuestro Dios y alabado sea su nombre. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Muy bonito considerar estas cosas y el tremendo compromiso que tenemos como hijos, hermanos, como hijos amados, como hijos de Dios, no siendo desobedientes. Capítulo 2. Versículo 5. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anodadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente, hermano. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, y muerte de cruz, hermano. Él se hizo obediente, y nosotros también tenemos que ser obedientes.
creyentes. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta la muerte. Porque es el ejemplo que tenemos de nuestro Padre, hermano. 9. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor, hermano, por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, por medio de su verdad, por medio de su enseñanza, hermano, Él obra en nosotros, hermano. Él obra en nuestros corazones para hacer su voluntad, hermano, para obrar conforme a su enseñanza. Y luego dice 14: haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Pero para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hermano, hijos de Dios, sin mancha o sin culpa, en medio de la nación o de la generación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, reteniendo. ¿Cómo es que podemos ser ejemplo, hermano? ¿Cómo podemos manifestar que somos hijos de Dios? Reteniendo, hermano, la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano, ni trabajado en vano. Gloria a Dios por su palabra. Qué maravilloso es el Señor. Alabado sea Cristo, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Queremos perfeccionarnos, hermano, como hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes han tenido batallas en su caminar, hermanos? Con una cosa y con otra. Pero ¿cuántos hemos recibido también victorias, hermano? Por querer mejorar, hermano, por querer ser mejores hijos de Dios. Amando, hermano, aún aquellos que nos aborrecen, aquellos que murmuran, aquellos que no nos quieren, hermano. Pero nosotros sí les amamos, hermano. ¿Pero por qué? Porque ese amor, hermano, de Dios está en nosotros. Y es lo que hace posible que nosotros podamos amar aún a nuestros enemigos. Capítulo 8. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 8 también tenemos. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y lo dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Qué tremendo, hermanos. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El 11: y si el Espíritu de aquel, hermano, que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne.
Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales, hermano, son hijos de Dios. Qué hermoso, hermano, ser guiados por el Espíritu, por nuestro Padre, por medio de su enseñanza, por medio de su verdad, y serle obedientes. Que esta carne, hermano, no nos sujete. Tenemos a alguien mayor que tiene que estar en nosotros para vencer esta condición humana y salir en Cristo vencedores, hermano, al final, para la gloria de Dios. Porque dice el 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, sí, pero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 15, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, hermano, por el cual clamamos, Abba Padre, porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos. ¿Que somos hijos de quién, hermano? Mire, el mismo espíritu da testimonio, y usted puede sentir la bendición en su corazón de lo que viene de Dios para usted y para mí. 18, porque tengo por cierto lo que en este tiempo se padece, no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación, hermano, de los hijos de Dios, aquellos que se esforzaron, aquellos que obedecieron, aquellos que entregaron su vida por Cristo, hermanos, aquellos que se negaron, hermano, que aceptaron la voluntad de Dios para que pudieran obrar en sus vidas la verdad del Señor, hermano. Bendito sea el Señor Jesucristo. 20, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza, que también las mismas criaturas serán libradas o libertadas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y aún están de parto hasta ahora, dice el 23, y no solo ellas, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Hermano, gemimos por esta adopción, hermano, por esta redención, por esta gloria venidera, hermano. Esperando la adopción, es a saber, la redención. ¿De qué, hermano? De nuestro cuerpo, que hoy batallamos con él en una manera, batallamos en otra, batallamos en esto, pero si nosotros seguimos adelante y nos perfeccionamos, tarde que temprano llegará el Señor, hermano, y transformará nuestro cuerpo de esta humillación nuestra en un cuerpo semejante al de su gloria, hermanos. Versículo 29, porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó o escatimó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas,
hacemos más que vencer, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.